El Museo de los Niños Débiles, cuyo logo es el lugar incómodo de la infancia, nació como un documental lineal, dentro de la línea del ensayo documental, el ensayo de creación. Un ensayo en primera persona acerca de mi infancia en esas colonias de vacaciones. Es dos edificios de estilo francés que existieron entre los años 20 y los años 80, donde los niños iban de colonia de vacaciones en el verano. Yo fui en 3 oportunidades, entonces el documental básicamente era esa historia. En el momento que conozco a Maximiliano de la Puente, decidimos empezar a trabajar juntos y en una tormenta de ideas fuimos transformando el proyecto y entonces pasamos de un documental real a uno falso, un fake, y finalmente llegamos al mockumentary, que era como un documental falso y, digamos, con ironía y sentido del humor. El origen del Museo de los Niños Débiles, el título, tiene que ver con que yo siempre creía que esos edificios eran de la época de Perón, creía yo que todo era de la época de Perón, y en la investigación, en realidad, ese edificio había sido adornado por un filántropo en Necochea, el doctor Remedy, y que pertenecía a la generación de filántropos digamos, de la ideología del positivismo y como acá el colegio Bernasconi, etcétera, etcétera, digamos, millonarios que donaban edificios para ayudar a los niños pobres. La investigación siguió y descubrimos que a los niños pobres o con problemas en aquellos años se les decían débiles, cosa que a mí me impactó mucho, entonces finalmente quedó Museo de los Niños Débiles, una web mockumentary. Presentamos el proyecto en el FITBA en el año 2013 en un taller que hicimos con Jorge Caballero y ahí hicimos este primer boceto del webdoc, bastante trash. Lo armamos en 3-4 días y en realidad básicamente pensamos que esos edificios serían un museo de los niños débiles cuyo creador era un personaje imaginario, un alter ego de José Ingenieros que se llama Arturo Ciampagna, que era masón, científico, abogado, arquitecto, etc. Y que era un lugar donde iban a parar todos los niños con problemas y entonces pensamos en una interfaz adentro del museo, como un webdoc donde hubiera toda una interfaz que sería un museo donde el espectador va a entrar y tiene como esas salas de niños, los jornaleros, los miserables, los enajenados, los iracundos y los asilados. En cada sala hay distintos personajes de niños con diferentes historias que van interactuando entre sí y el navegador va por todo el museo y va haciendo diferentes recorridos. Esto contemplaba la idea de un documental lineal como base y después distintas pestañas con diferentes historias. El documental lineal lo vamos a realizar Maximiliano y yo, y después todas las pestañas de los diferentes personajes vamos a convocar a diferentes realizadores. Algunos ya están elegidos, como Ernesto Vaca o Matt Crampy. El stagement es usar solamente metraje encontrado, intervenido, no filmar. El metraje encontrado es muy amplio, va desde el Archivo General de la Nación, diferentes archivos de todo el mundo, y también archivos personales. Hicimos una convocatoria en Facebook donde nuestros amigos nos dan sus filmaciones en Super 8, sus fotografías, o sea, es la consigna, digamos, de hierro, no filmar y todo el relato construirlo con metraje encontrado. También el tráfico de personajes. Kenny, de South Park, es un personaje, es el niño bulliado que no pertenece a ninguna sala y que básicamente es como una especie de fantasma dentro del museo. Es el niño que todos golpean y que todos maltratan. En la propuesta estética, bueno, ya lo dijimos, son archivos intervenidos, una idea de la tecnología en modo vintage, un tiempo no tiempo, o sea, atemporal, con una mezcla de cosas antiguas y modernas, como si fuera la película Brasil de Monty Python. Y en nuestras tormentas de ideas usamos la técnica del cut-up como para armar los videos y armar las primeras historias. La propuesta narrativa es irónica y experimental porque queremos ironizar acerca de cómo el Estado argentino ha tratado a la infancia en los diferentes momentos. Y la sinopsis es que el Arturo Ciampagna creó este museo en 1971 para contar toda esta historia de estos niños, y son niños como presos ahí adentro,
Pero como hay sentido del humor, digamos, no hay buenos y malos y hay todo tipo de historias. Le paso la posta a Maximiliano. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Un poco, por ahí lo mío tiene que ver con contar también cómo me fui insertando en el proyecto a partir del trabajo con Alejandra. Mi trabajo en este sentido tiene más que ver con, de alguna manera, incorporarme en esa estructura que Alejandra había armado, había desarrollado, pensado, que iba entre lo biográfico y el falso documental y demás. Y entonces ahí vemos que un poco en la parte más performática del proyecto, lo que se fue desarrollando junto con este cuidador, ahí hay unas fotos mías en donde se me ve con este traje como que se usa en los laboratorios científicos y demás, que en donde estaba completamente cubierto de blanco y eso permitía en la zona performática que se generara como una proyección sobre mí permanentemente y unas texturas con las imágenes y demás, estas imágenes de metraje encontrado que decía Alejandra. Y entonces digo, lo que teníamos que hacer ahí era trabajar como con esa zona de sueños y pesadillas, ¿no? Como decía esa pantalla anterior, o sea, la idea de que en realidad generé este personaje que era el cuidador del museo, además del fundador Arturo Ciampagna, estaba este personaje que era el cuidador, que era una especie de cuidador sádico o sádico y sadomasoquista con los niños, digamos que se llamaba Giuseppe ese personaje. Y entonces ahí la cuestión era, empecé a trabajar como con una zona muy personal, que era, tenía recurrentemente pesadillas con nenes y demás, y entonces empecé como a registrar en un diario de sueños, yo registro mis sueños en diarios, textos, etc. Y entonces empecé como a mezclar esa zona como más biográfica y la empecé a echar a andar en esta narrativa, ¿no? En esta suerte de narrativa, digo, de falso documental, en esta suerte de narrativa ficcional, o por lo menos que, como dice ahí, tensiona todo el tiempo entre la no ficción y la ficción, ¿no? La presentación y la representación. O sea, trabajando en ese límite, trabajando en ese umbral en donde lo biográfico se empieza a acomodar dentro de una estructura ficcional, dentro de una estructura irónica, paródica, etcétera, como decía Alejandra antes, ¿no? También. Y entonces aparece ahí esta cuestión de digo, de esta palabra que está tan de moda ahora, que es el tema de la posverdad y demás, o sea, trabajar en ese límite, en ese umbral entre la verdad y la posverdad. La verdad en el sentido de, otra vez, tomar elementos ficcionales, tomar elementos, perdón, reales, ¿no? Que devengan ficcionales, que devengan de otra índole, de otro tipo. Digo, si pensamos a la posverdad de esta manera, ¿no? Como una idea en donde en realidad lo que aparece es lo emotivo, ¿no? Aparece como una zona como mucho más emotivo, basada en las creencias, etc. Entonces, me parece que lo escénico trabaja permanentemente en ese límite. El documental también, ¿no? El documental, lo escénico, la estructura escénica, digo, pensándolo en lo performático y demás. Digo, trabaja en ese límite entre la verdad y la posverdad, la presentación y la representación, lo real y lo ficcional, que además es una tendencia que está, como bueno, cuando se ve en esta diapositiva, se está fuertemente instalada en la escena contemporánea. Es decir, trabajar lo real, echarlo a andar en lo escénico, que funcione en lo escénico, pero que al mismo tiempo que funciona en lo escénico deviene en otra cosa, ¿no? Lo real siempre deviene en otra cosa en la medida en que es introducido dentro de un dispositivo ficcional, ¿no? Y un documental también no deja de ser siempre, por más que tenga un anclaje testimonial, un dispositivo ficcional. De alguna manera nosotros buscamos tensionar esa relación entre lo ficcional y lo no ficcional, o entre lo real y lo no real, o lo real traicionado, digamos, a partir de este trabajo, ¿no? De este Museo de los Niños Débiles. Por ejemplo, ahí se ve recién en la imagen que mostraba Alejandra, esta zona en donde, digo, esto, ¿no? Se empieza a intervenir lo real. Esa es una foto mía. Esto ocurrió en una performance en el Centro Cultural Matienzo. Hicimos performance en distintos lados. Estuvimos en el Matienzo, estuvimos en FASE, también en un evento en el que participó un TREF en el Centro Cultural Recoleta. Y ahí se ve, quiero decir, cómo lo real empieza a intervenir dentro de ese dispositivo ficcional, ¿no? Digo, en el sentido de que esa es una foto mía de los 5 años, etcétera, digamos. Bueno, un poco esa zona me parece interesante como marcar también, digo, del proyecto, donde se mezcla también la problemática de la posverdad y demás, como decíamos recién. Bueno, yo me salté la parte del libro encontrado. O sea, la Biblia transmedia simplificada sería un libro objeto. O sea, acá está expuesto, va a estar un ratito más. El libro es un libro de artista que se presentó en fase 6.0, que era como la historia simbólica del museo con códigos QR.
Y de ahí surgió la idea de la primera pestaña transmedia, es el libro de objeto de edición masiva, que sería como una interfaz de papel. O sea, un libro con las historias, con los guiones en forma literaria y con realidad aumentada estaría la historia lineal y estarían las pestañas de los personajes. Después, propiamente, el webdoc, digamos, en Internet y la comunidad. Y por último, videojuegos y juegos de mesa. Esa sería la Biblia simplificada, porque en realidad es mucho más ambiciosa, pero es un proyecto que todavía está en proceso. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias.